es el doctor Alejandro Brinson, fuente bibliográfica de muchas de nuestras investigaciones. Así que es un placer realmente tenerlo en nuestra casa. Alejandro Brinson, la mayoría sí lo conoce, pero una breve semblanza de todos sus antecedentes. Es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia. Con su libro Mitomanías Argentinas propuso un modo de abordaje crítico de sentido común que tuvo repercusión incluso en la televisión y los medios. A él luego publicó junto con Emilio Lenti Fanfani Mitomanías de la Educación Argentina, un libro ineludible, sobre todo para los que somos docentes. Ha investigado procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Después de publicar La Nación en sus límites, Interculturalidad y Comunicación, y compilaciones como La cultura en la crisis latinoamericana, el Estado argentino le otorgó el premio Bernardo Hussein. Los límites de la cultura, crítica de las teorías de la identidad, mereció el premio iberoamericano que concede la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ha dictado conferencias y cursos en numerosas universidades del país y del extranjero. Es investigador del CONICET y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Y hoy está en nuestra facultad. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Liliana. Es un placer estar acá con ustedes. Tenía todo preparado para no me acercan los papeles, pero bueno. Voy a hablar parado así me ven y lo veo. Digamos, quería un poco en función de lo que hemos hablado con Liliana, retomar algunas cuestiones de los límites de la cultura, suponiendo que ustedes no lo leyeron, porque bueno, como que hay algunos que lo leyeron, otros que no, y plantear algunas cuestiones que estuve trabajando posteriormente, y a partir de eso, sobre todo, después de esa parte, que se llevará, no sé, 40 minutos, 45, abrir una conversación a ver qué preguntas y qué estudios tienen ustedes para que discutamos sobre lo que ustedes quieren. Lo plantearía de esta manera, digamos, plantearía que el tema es cómo circula el sentido en nuestras sociedades, en nuestro mundo contemporáneo. Y, digamos, en ese sentido, hay algo que hago en ese libro, Los límites de la cultura. La verdad que vuelvo sobre eso y creo que en todo caso vale la pena desarrollarlo más, que es intentar volver sobre el concepto comunicación a partir de dos polos conceptuales opuestos, que es desarmar el concepto, no pensando en comunicación en el sentido de transmisión con canales tecnológicos, sino en el sentido etimológico, de poner en común, de generar comunidad, de hacer público, de publicar, ¿no? Toda esta reflexión nace con una pregunta que me hice hace varios años, que es si en la sociedad contemporánea publicar es poner en común. Esa pregunta, digamos, me la hice mucho antes que se ponga de moda dentro de la posverdad, que aprovecho para decir que, al menos a mi juicio, no cantidad de páginas de diversión, es un cuento completo, porque si hubo comunidad comunicativa en base a hechos en algún lugar del mundo, seguro que ese lugar no fue la Argentina. O sea, lean los medios del siglo XX, todo el siglo. O sea, no, digamos, pensar que alguna vez hubo un estándar de verdad en la Argentina es totalmente absurdo. Yo no sé si hubo algún país donde lo hubo, pero seguro que no fue. Dicho eso, y después podemos volver sobre eso, digamos, lo que yo hago en los límites es plantear que hay un grado cero de la comunicación, que es el contacto. Si yo estoy solo en esta aula con una persona
que no habla castellano, ni ninguna de las, yo hablo inglés, hablo portugués, y entiendo algunas otras cosas, y la otra persona no entiende ninguna de esas lenguas, no entiende ninguno de mis códigos, yo no entiendo ninguno de sus códigos, hay contacto. Estamos en el mismo lugar, pero no entendemos absolutamente nada de lo que el otro dice. Ese es un extremo teórico, aunque hay situaciones históricas que todos conocemos que se parecen bastante a ese extremo teórico. El momento en el cual por primera vez llega Colón a América es bastante parecido a ese extremo. Y si nos dejan a nosotros en alguna calle de Pekín, probablemente sea bastante parecido, digamos. Y si nos llegan a dejar en una ciudad de las que no sabemos ni el nombre en China, en el interior de China, con 10 millones de habitantes, posiblemente más, porque para encontrar a alguien que hable inglés, ¿no? O sea, ese es un extremo teórico, pero que está bastante cercano a algunas situaciones que sí sucedieron y que sí suceden. El otro extremo es absolutamente teórico y no se da en ningún momento, que es el momento de la comprensión. Alguien debe poner el micrófono. ¿No? Esa escena, ustedes se acuerdan, la pregunta de Colón es si son humanos. Y ya que estamos aquí, recordemos que esa pregunta se basa en que el políglota Colón escribe, no habla ninguna lengua. Svetan Todorov dice que los traductores de Colón se escandalizaron tanto con la frase que agregaron la palabra conocida. Pero que en el original no estaba conocida, no hablan ninguna lengua. ¿No? Interesante. Entonces, si no hablan ninguna lengua, ¿son humanos? Esa es la pregunta de Colón. Y la pregunta de los indios es, ¿son dioses? ¿No? Entonces la polémica posterior, que ustedes la conocen en España, va a ser si los indios tienen alma, pero la polémica entre los indios, que nadie la conoce, es si los españoles y los europeos tenían cuerpo. ¿Cómo así? Cuerpo. No es obvio que tienen cuerpo, no. Porque para la perspectiva indígena no hay nada que no tenga alma. La montaña tiene alma, la selva tiene alma, el jaguar tiene alma, los animales tienen alma. O sea que la pregunta sobre si tenían alma no era una pregunta posible, porque es obvio que tenían alma, pero lo que querían saber ellos es si esos cuerpos eran encarnaciones en cuerpos no humanos o si realmente eran cuerpos humanos. Entonces los españoles tenían sus métodos, que eran sus debates teológicos, filosóficos, y los indígenas tenían los suyos, que era agarrar un español muerto, sumergirlo, dejarlo al sol a ver si era biodegradable, diríamos hoy. Si se degradaba igual que los cuerpos indígenas, quería decir que no eran dioses. ¿Se entiende? Pero fíjense ustedes, si hablamos de interculturalidad, estamos hablando realmente de dos formas de ver el mundo y de pensar lo humano que son imposibles de comprenderse la una a la otra. De hecho, si me permiten otra digresión, yo diría, toda la manera en la cual se construyó la antropología y la antropología social contribuyó a las ciencias sociales y a las humanidades en general fue sobre la división entre naturaleza y cultura. Esto es naturaleza y aquello es cultura. ¿No es cierto? Y recién, en este siglo, 3 antropólogos, 2 de los cuales tienen un largo trabajo de campo en el Amazonas, con los pueblos amazónicos, demostraron que esa convicción teórica de la antropología, tan relevante para las humanidades y las ciencias sociales y para la filosofía, es una convicción pura y estrictamente occidental y europea,
porque hay toda una perspectiva indígena que cree que no existe esa división. Cree que las divisiones que se dan son de multinaturalismos y no de multiculturalismo. Entonces, digo esto porque si queremos entender por qué es difícil comunicarnos, muchas veces es difícil comunicarnos porque pensamos el mundo tan radicalmente de manera diferente que es imposible, digamos, la comprensión. Ahora, vuelvo entonces a lo que decía. En la comunicación tenemos de un lado el grado cero de la comunicación, que es el contacto puro, sin ningún tipo de proceso interpretativo más allá de no entiendo nada, y del otro lado la comprensión perfecta, que es, en el sentido de Weber, un tipo ideal, en el sentido de que no existe. Es muy sencillo, les propongo un ejercicio. Piensen, ustedes, ¿se entienden de manera perfecta con su madre o con su padre? Los que tienen hijos con sus hijos, los que tienen novio, novia, marido, esposa, lo que fuera, con su pareja, ¿se entienden de manera perfecta? Bueno, el resultado de ese ejercicio es que muchos han experimentado una comprensión absoluta y perfecta durante 2 o 3 meses de su vida cuando se enamoraron y creyeron que habían llegado al tipo ideal de la comprensión absoluta y perfecta. Hay algunos que han estirado eso a 4, 5 o 6 meses, después de los cuales vuelve a aparecer que no existe ningún proceso de circulación de sentido donde no hay alguna diferencia de significación. No existe. Solo puede existir, digamos, cuando tenemos la cabeza en la luna, para decirlo de esa forma, ¿no? Solo puede existir como una ilusión. Solo que esa ilusión es tan potente que una gran parte de la teoría de la cultura y una gran parte de la teoría de la comunicación se basaron en la presunción de que la comunicación es lo que sucede cuando dos personas se entienden perfectamente y que lo otro son problemas o errores o desvíos o cosas que deben ser corregidas para que fluya la comunicación tal como debería ser. Pero no debería ser porque no existe esa comunicación. La comunicación, en todo caso, es eso que sucede de distintas maneras en el medio entre el contacto y la comprensión. O sea, son procesos de intersección que a veces son más amplios porque nos conocemos de toda la vida, pensamos de la misma manera, sentimos muchas cosas parecidas y así sucesivamente, y entonces pareciera que estamos cerca de una comprensión perfecta. Pero si pensamos en las diferencias de género, de generación, de clase, de grupo identitario, de grupo étnico, de clasificaciones sociales de todo tipo, territoriales, etc., por no decir en las lenguas, nos damos cuenta que no puede haber comprensión absoluta por una razón que es bastante profunda y que es como una de las tesis de lo que me gustaría discutir con ustedes, que es lo siguiente. No existen ni existieron sociedades que no sean heterogéneas y que no sean desiguales. Nosotros tendemos a pensar que la heterogeneidad y la desigualdad es propia del mundo contemporáneo, o si nos vamos un poco más atrás, de la historia del capitalismo. O si nos queremos ir más atrás, de la división de la sociedad en clases sociales. ¿Por qué? Porque es obvio que si existen clases sociales, nunca puede haber homogeneidad hermenéutica. Ahora, lo que yo hice fue
ponerme a leer las viejas etnografías sobre lo que los antropólogos antes llamaban las sociedades simples, que son las sociedades que tienen dos características básicas, no son sociedades sin Estado y son sociedades sin clases. Y lo que uno se da cuenta leyendo esos trabajos, tanto históricos, etnohistóricos como etnográficos, es lo siguiente: nunca existió una sociedad donde no hubiera diferencia y desigualdad de género y donde no hubiera diferencia y desigualdad de edad. O sea, los niños, los ancianos, los adultos, signifique lo que eso signifique, pero por ejemplo, no existe una sociedad donde cuando alguien nace tiene pleno derecho. Es más, no existe ningún ser humano que nazca sabiendo hablar, así que no puede no haber diferencia de significación. Pero además la cuestión sexo-género, los sistemas sexo-género, si ustedes los miran, no hay sociedades que no hayan tratado de poner en palabras la diferencia biológica que implica la diferencia genital, del útero, de las mamas, etcétera, etcétera. Y todas las sociedades han inventado y han construido significados culturales de esas diferencias biológicas, pero además esos significados que estructuraron las relaciones de poder, etcétera, como lo sabemos, implicaron obviamente matrices interpretativas distintas de cómo las mujeres y los varones interpretaban las cosas que sucedían. Entonces, nunca hubo sociedades que no fueran desiguales, nunca hubo sociedades que no fueran heterogéneas, por lo tanto, sí podemos discutir los niveles de exacerbación, quizá impresionantes, de las complejidades del mundo contemporáneo, pero lo que quiero plantear y sostener es que el hecho de que todo proceso de circulación de sentido implique una diferencia es un proceso constitutivo de lo social. Y no es un proceso en absoluto excepcional, ni es un rasgo de la época, ni nada por el estilo. Es un proceso constitutivo de la vida social. No hay vida social si no hay diferencia en los procesos de significación, en los procesos de circulación de sentido. Ahí viene uno de los grandes problemas, que es que todos aquellos teóricos de la comunicación que buscaron escapar a las definiciones tecnicistas o tecnologicistas de la comunicación afirmaron que la comunicación sucede en el plano de la cultura y que ellos usan el término cultura en un sentido antropológico, solo que quizá algunos de ustedes leyeron algunos de mis trabajos donde trato de explicar que los antropólogos no estamos para nada de acuerdo con qué quiere decir cultura en un sentido antropológico. Hay un enorme debate en la antropología que no se los puedo contar ahora, pero que básicamente implica lo siguiente: ya cultura hace varias décadas no puede seguir siendo usada como sinónimo de homogeneidad de una comunidad, porque eso es, por un lado, generar estereotipos y tomar alguna parte de la sociedad, o el todo de esa sociedad, como si fuera la característica de esa sociedad. Eso es inaceptable hoy en la antropología. O sea que las visiones más clásicas de la cultura como cosas homogéneas, por lo menos las culturas clásicas, las culturas simples, etc., tampoco aplica, y frente a eso aparecieron todas las versiones y los distintos autores con sus teorías posmodernas de la cultura, enfatizando lo efímero, lo azaroso, lo fragmentario, etcétera, etcétera, lo desordenado, lo caótico. Y claro, mientras eso estaba muy de moda, yo estaba haciendo mi tesis doctoral en zonas de frontera, sobre todo en la frontera entre Argentina y Paraguay, entre Argentina y Brasil. Y por ejemplo, algo que fue fuerte para mí fue lo siguiente: en ese momento, tanto en una ciudad
brasileña, uruguayana, como una ciudad argentina, Paso de los Libres, cuando la gente hablaba del pasado, había 3 palabras claves que utilizaban. Decían dictadura, decían hiperinflación y decían represión. Pero me llevó varios años, sí, 2, 3 años, estudiar historia y escuchar qué decían ellos cuando decían esa palabra para entender que esas 3 palabras querían decir cosas muy distintas en un país y en otro. Porque en Brasil, como ustedes saben, por ejemplo, durante la dictadura, que duró 20 años en Brasil, 1964-84, no hubo campos de concentración, no se robaron bebés, no se tiraron personas vivas al mar, hubo aproximadamente 300 desaparecidos, había elecciones, había un partido autorizado por la dictadura, que era un partido, digamos, que existe hoy, que es el PNDB. O sea, cuando ellos decían represión, aludían mucho más a lo que nosotros, los argentinos, conocimos. Yo no lo conocí personalmente, bueno, nací en esa época, en la dictadura de Onganía, que después se llamó la dictadura blanda por comparación, que a lo que nosotros conocimos del 76, que fue otra cosa. Y cuando ellos hablaban de hiperinflación, hablaban de otros procesos cualitativamente menos disgregadores que los que hubo en la Argentina del 89 y de otros momentos. Es decir, hubo inflación muy alta en Brasil, muy alta, pero comparado con lo que pasó en la Argentina fue también mucho menor. Entonces, lo que quiero decir es que se usaban las mismas palabras para decir cosas muy diferentes, y en ese sentido fue la primera vez que me apareció de esa manera tan clara algo que voy a retomar un poco más adelante, que es la cuestión de los falsos cognados. Es decir, estas palabras donde nosotros creemos que cuando nos dicen dictadura ya entendimos lo que quiere decir, pero no entendimos. Que, por ejemplo, si ustedes hablan con jóvenes politizados en la Argentina, por ahí les pasa que les dicen dictadura y ellos creen que todos los golpes de Estado fueron como el del 76. Y en realidad todas las dictaduras anteriores fueron realmente muy cualitativamente distintas al 76, ¿cierto? Pero eso, digamos, hay que explicarlo, hay que conocer historia para entenderlo, si no la palabra queda resonando como, porque nosotros hablamos de dictadura en singular, esa dictadura, y la otra dictadura, pero ya queda impregnada de toda la carga específica que tiene para nosotros el 76. Entonces, la pregunta, si uno entendía que ahí había una frontera, que era la frontera justamente del falso cognado, en el sentido de que de un lado de la frontera física, en este caso, de un lado de la frontera física, una palabra tenía un significado y del otro lado tenía otro. Ahora, por ejemplo, del lado argentino había represores, había torturadores. Ahí en esa ciudad, no estoy hablando en general, en esa ciudad, en ese momento. O sea que tampoco uno podría decir esta palabra tiene un significado homogéneo, uniforme para todos los argentinos. Puede haber un sentido común, que sí se construyó sobre la dictadura, y así. Pero, de todas maneras, de este lado de la frontera lo que hay es una heterogeneidad que es histórica, que tiene que ver con relaciones de poder, que tiene que ver con conflicto y con historicidad. Que estos son para mí 5 conceptos centrales, digamos, de las teorías sociales de las últimas décadas, de los cuales no podemos salir si queremos pensar algunos de estos problemas del mundo contemporáneo. Heterogeneidad, desigualdad, poder, conflicto e historicidad. Digamos, en mi lectura de las teorías sociales, estos 5 conceptos los necesitamos porque son siempre constitutivos. No hay sociedades donde no haya conflictos
de un tipo del otro y así sucesivamente. Por eso, para resolver para hacer una propuesta que me ayudara por lo menos a mí, y si podía ayudar a alguien más mejor, a tratar de resolver este problema que era, tengo una sociedad heterogénea y una sociedad desigual y una sociedad que cambia acá, y tengo otra sociedad heterogénea que cambia allá, pero tengo una frontera de significación, y no es que es todo un caos y que las cosas son solo flujos, sino que hay fronteras. Y hay fronteras muy fuertes y muy evidentes. Yo a eso lo llamo, con otro ejercicio, el test del smartphone. O sea, si ustedes agarran el teléfono, entran a Facebook y miran quiénes son sus amigos de Facebook, pueden hacer un análisis sociológico de cuáles son sus amigos. ¿Cuántos amigos tienen que no sean cordobeses, que no sean argentinos? ¿Cuántos amigos tienen que no sepan hablar castellano? ¿Cuántos amigos tienen que no sepan hablar las lenguas que ustedes saben hablar? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que Facebook le muestra a cada uno de nosotros? Que somos seres sociales que vivimos dentro de redes sociales y que establecemos y construimos relaciones de acuerdo a las probabilidades sociológicas. ¿Qué quiere decir esto? Nos relacionamos más con personas que tienen niveles educativos relativamente similares a nosotros, excepto como relaciones más bien laborales. Las relaciones laborales son interclases, pero las relaciones de amistad no absolutamente, no estoy diciendo 100%, probabilísticamente la mayoría de las relaciones de amistad, etc., por lo tanto de matrimonio, son más al interior de ciertas categorías sociales y sociológicas, etc., etc. Todo esto se lleva de bruces, digamos, con uno de los mitos de la modernidad, que es el mito del individuo y el mito de la ruptura con la herencia y con la tradición, ¿no? Que, digamos, es el mito, de alguna manera, que está fundado en el Julieta, en el sentido de que ahí aparece ese individuo que puede llegar a amar al hijo o la hija del enemigo de su padre, ¿no? Algo impensable hasta Shakespeare. Pero ahí el amor individual, el amor como algo totalmente, somos todos libres, podemos amar a quien queramos. Pero sin embargo, volvemos al test del smartphone y siempre, no siempre, la probabilidad de que la media naranja caiga adentro de las redes probabilísticas de la sociología o de la antropología es muy alta, y así se da y así funciona la sociedad. Entonces, lo que decía es, ¿cómo se resuelve eso? De que pareciera que hay una ideología del azar y de la libertad y del individuo, pero sí hay constricciones que están en nuestros procesos cognitivos, en nuestros procesos hermenéuticos, etc. Y sin embargo eso no nos torna iguales en un sentido cultural o hermenéutico, etc., a esos otros. Porque ya dijimos que igual nos torna diferentes. No porque seamos individuos, sino porque somos individuos en el sentido de elaboraciones históricas únicas de un conjunto de determinaciones sociales de altísima complejidad, ¿no? Entonces, para tratar de resolver eso, que yo propuse el término de configuración cultural. Es decir, bueno, hay fronteras, pero son fronteras no entre homogeneidades, una homogeneidad acá y otra allá, una que es Argentina y la otra que es Brasil, o una que es Europa y otra América Latina, o una que es Córdoba y la otra que es Rosario, no importa. Sino que hay una frontera entre formaciones diversas. Como diversidad es un término muy cargado en términos morales, ¿no? Porque está buena la diversidad, la defendemos, estamos de acuerdo, ¿sí?
yo quise usar un término que por lo menos en mi cultura fuera más descriptivo, más neutro, menos cargado, y por eso planteé el término heterogeneidad. Hay brasileños que me plantean que en Brasil, por la teoría de la dependencia y por una serie de discusiones que se dieron mucho más en Brasil que en Argentina, el término heterogeneidad tiene otras cargas y que entonces tendría que revisar eso. Espero poder revisarlo alguna vez, no sé, hay que encontrar una palabra, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Lo que hay es una articulación de esas diversidades, multiplicidades, heterogeneidades. Esa articulación es histórica, o sea, cambia. Son un conjunto de partes que conforman un todo. O sea, se puede pensar en esas partes de mil maneras, como las provincias, como las formaciones étnicas, como las divisiones políticas que hay, por ejemplo, en el caso argentino. Ahí la pregunta no es una pregunta de cómo lo quiero pensar yo solamente, por lo menos para el antropólogo o para aquel que está interesado en nuestra culturalidad, sino que también está la pregunta de cuáles son las formas en que una sociedad se divide a sí misma. La sociedad siempre se clasifica a sí misma. Por ejemplo, los argentinos tenemos como forma de clasificación muy central capital, no capital, capital interior, capital las provincias. ¿No? Eso en Brasil no existe, porque en Brasil San Pablo es la capital económica, Río y Salvador son dos capitales culturales, la capital política es Brasilia. Entonces es un país en ese sentido más parecido a Estados Unidos o Alemania, son países donde no hay un centro, ¿no? Pero por ejemplo el Cono Sur siempre, o sea Uruguay o Chile funcionan con esa tensión dicotómica, aunque sea de manera diferente, ¿no? Entonces, la idea de configuración cultural tiene que ver con esto, también tiene que ver con que entre esas partes, que pueden ser para los argentinos también peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, todas las formas que los argentinos vamos creando, recreando, reinventando, dividirnos siempre en dos, porque es nuestra norma cultural. No todos los países se dividen en dos, y no todos los países se dividen siempre. Por ejemplo, Brasil es muy reciente su división, no tenía una división dicotómica tan larga en la historia como la tenemos nosotros. Eso quiere decir, una forma de división, una forma de constitución de partes, una forma de desplegar el conflicto entre las partes. Repertorios de acción de las partes. O sea, horizontes de la imaginación social y política de qué es lo posible, qué es lo imaginable. Por ejemplo, Gran Bretaña. Estaba el Partido Independentista en Escocia y terminaron desde el poder de Londres dándole plebiscito para que ellos decidan, como en el caso de Quebec en Canadá. Para una parte de los españoles, porque no es solo... Yo creo que el que va a lograr la independencia de Cataluña se llama Rajoy, pero, digamos, justamente eso tiene que ver con una lógica de conflicto, que es, vos podés pensar lo que vos quieras sobre si te parece bien o mal la independencia de Cataluña, pero hay otra pregunta, que es si los catalanes tienen o no derecho a votar. Porque los escoceses tuvieron derecho a votar, votaron que no, pero votaron, ¿no? Pero los catalanes no pueden votar, según el gobierno español, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, es posible algo que parecía que no era posible en España hasta ahora, y ahí ustedes ven la historicidad de las configuraciones, que es las imágenes que habrán visto todos de las señoras de 80 años sin tirarse al piso,
o arrastradas de los cabellos por la Policía Nacional. Yo el otro día estaba en la marcha, el domingo fui a la marcha por Santiago Maldonado, no había tanta gente como la anterior, entonces se armó una discusión ahí. Yo digo, mira, de todas maneras tenés que entender, porque eso, configuración es eso, es en la Argentina lo que pasó en Cataluña hoy todavía no es posible. Si pasa eso en Argentina, hay una marcha como la del 2x1. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Tiene que ver con cuál es el horizonte de posibilidad, no solamente de los subalternos, también de los gobiernos. Nunca los gobiernos ni los subalternos hacen lo que quieren, hacen lo que pueden en función de significados sedimentados en una configuración, a partir de sentido común. Yo creo que quizás es una de los sentidos comunes, desde mi punto de vista, aunque no estén de acuerdo conmigo, a mí lo que me importa es que entiendan mi argumento más teórico, pero se los doy con un ejemplo de mi posición política. Para mí, uno de los triunfos más extraordinarios en el sentido común que hubo en la Argentina es esta cuestión de los derechos humanos y de una sociedad que en gran parte detesta la violencia política. O sea, el tema de las crisis políticas con los asesinatos de Costequi y Santillán en su momento, con los piqueteros, o lo de Mariano Ferreira, o digamos, no se sabe qué va a pasar con los Santiago Maldonado. Esa sociedad que es, cuando ustedes lo estudian en términos comparativos, es una sociedad muy intolerante con la violencia política. Y especialmente con la violencia ejercida en contextos de esta sociedad. Todavía es eso, si mañana cambia, pero hoy es una sociedad intolerante. Eso, que no tiene nada que ver con Brasil ni con Chile. En Chile, siempre que hay una manifestación estudiantil, hay gases lacrimógenos, siempre. Es casi imposible, fíjese esto, si en Argentina es casi imposible imaginar gases lacrimógenos en una organización estudiantil, en Chile es casi imposible imaginar que no haya gases lacrimógenos. ¿Se entiende? Entonces, eso quiere decir que sí, somos todos muy parecidos, pero hay cosas que son muy distintas y que funcionan de maneras diferentes en países diferentes, donde los procesos electorales, o las identidades políticas, o los lenguajes políticos, o los lenguajes étnicos tienen lugares distintos. Por ejemplo, en Brasil, una de las grandes reivindicaciones que hubo en los primeros años del siglo XXI fue el acceso a la universidad por cuotas para afrodescendientes y descendientes de pueblos originarios. Un reclamo que es impensable en Argentina porque hay ingreso irrestricto a la universidad, entonces no tiene mucho sentido planteado de esa forma. Ahora, bueno, todo esto tiene que ver con pensar cómo podemos conceptualizar las fronteras culturales del mundo contemporáneo. Porque cuando de un lado tenemos el esencialismo muy clásico, el pluralismo clásico, del otro lado yo sigo leyendo autores posmodernos y ninguno me convence, porque ninguno detecta que sí hay fronteras y que hay hechos que son muy sencillos, muy obvios, pero que no pueden ser pasados por alto. O sea, una persona que nace en Japón no aprende aymara como lengua materna, como lengua primera. Claro. Entonces, digamos, eso no es totalmente irrelevante. Es decir, sigue habiendo alguna relación compleja, no es automática, entre territorialidad y lengua, hay algunas relaciones, son más complejas porque hay más migraciones, me permito dudar. Yo he cuestionado, ahora no lo puedo hacer, pero he cuestionado que la idea de que vivimos la época de la migración. En primer lugar, porque el porcentaje de migrantes internacionales sobre el total de la población mundial es mucho menor del que está en la imaginación xenófoba. Como dice, hay un cartel de una organización que dice: no sobran inmigrantes, sobran racistas. Es decir,
la verdad es que las proporciones de migración en la mayor parte del mundo son muy inferiores a la imaginación del racismo xenófobo y delirante que inventa alteridades atroces simplemente por su incapacidad y ausencia de voluntad de intentar entender algo de lo que sucede. Entonces, las migraciones complicaron las cosas. En cierto sentido, lo que complicó las cosas es la hipervisibilización. Las migraciones siempre las complicaron. En el sentido de que, digamos, no hay seres humanos que hayamos nacido fuera de África, nuestros ancestros. O sea, que los seres humanos migraron siempre, ¿no es cierto? Si ustedes miran cualquier momento de la historia de los últimos miles de años, lo que encuentran son procesos migratorios, que son parte del corazón de la humanidad. Y si ustedes piensan, digamos, en mitos tan centrales como la Torre de Babel, bueno, la diversidad lingüística está inscrita como castigo divino frente a la ambición desmedida de los seres humanos de llegar tan alto como el Señor. Ahora, quisiera hacer algunas aclaraciones sobre el concepto de configuración cultural. Primero, los antropólogos clásicos creían que en el mundo había culturas. Entonces lo que tenía que hacer el antropólogo era ir a buscar culturas y describirlas. Yo quiero dejar claro algo que no está claro en el libro, que es que para mí en el mundo no hay configuraciones. En el mundo hay partes, hay articulaciones de partes. Nosotros podemos pensar objetos que nos interesen como configuraciones, como un concepto nuestro. En el mundo hay mares, montañas, personas, lenguas, hábitos, etc. No hay configuración. Configuración es un concepto teórico que a veces nos puede resultar útil para pensar. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un objeto para que, a mi juicio, nos resulte útil en la idea de configuración cultural? Tiene que haber desigualdad, jerarquía, tiene que haber heterogeneidad, tiene que haber algún tipo de conflictividad, tiene que haber algún tipo de historicidad. ¿Por qué? Porque el concepto de configuración presupone que hay partes y que hay una lógica de interrelación entre las partes. Entonces, para contarles por cosas que me enteré en estos últimos años, hay gente en algunos posgrados en América Latina que usa el término para analizar ciudades, barrios, escuelas, instituciones educativas. Una vez me escribe un estudiante por Facebook y me pregunta, ¿lo puedo aplicar a una escuela? Y yo qué sé, fíjate, aplicarlo a lo que quieras, capaz que, pero digamos, después me dejó pensando y me di cuenta de que sí, vos pensás la escuela desde este punto de vista, se puede pensar de esa manera. O sea, sí tiene que haber, digamos, lenguajes, códigos compartidos, horizontes instituidos de lo posible, etc. La idea es que en el mundo hay marcos o frames. Yo prefiero usar la palabra en inglés porque marco en castellano tiene como varios sentidos. Hay frames sedimentados en los cuales no solo palabras, ¿no? Pueden ser hechos, pueden ser gestos, pueden ser corporalidades, digamos, una noción semiótica que va mucho más allá del lenguaje verbal. Tienen sentidos, esos gestos, esas palabras, esas corporalidades tienen sentidos contrastivos, diferenciales, etc. Nos sirve, digamos, en el sentido
todos sabemos esa idea que viene de la Gestalt, de que todo es mayor que la suma de las partes, por una razón muy simple. Si tomamos un cuadro cualquiera, la Gioconda, y lo convertimos en píxeles, todas esas partecitas no son la figura de la Gioconda, que es la que ordena las mini partecitas de las que está compuesta. Pero en los límites de la cultura yo cito a través de Almudena Grandes a uno de sus personajes, que es un físico que dice: el todo es mayor, pensando en la sociedad, ¿no? Yo lo llevo a la sociedad, lo que dice el todo es mayor a la suma de las partes si las partes interactúan entre sí. Y para mí esa idea que está en El corazón helado, bueno, Los límites es un libro que trae ideas de la literatura a la teoría cultural. Esa idea que está en El corazón helado es central, digamos, es un paso más que la lista, ¿no? No es que todo es mayor a la suma de las partes. Sí, en un cuadro sí es obvio, pero en un plano social histórico es mayor si las partes interactúan entre sí. Por lo tanto, hay una pregunta crucial que es cuál es la lógica de la constitución de las partes. En el sentido de que conocemos configuraciones que le otorgan relevancias diferenciales al género, la generación, la clase, lo étnico, la raza, etcétera, etcétera. O sea, sí, en la Argentina el lenguaje étnico-racial fue un lenguaje muy desalentado desde el Estado durante muchísimo tiempo, casi todo el siglo XX, prácticamente todo el siglo XX, y una gran parte del XIX. No es así, no funciona así Brasil, no funciona así Estados Unidos, ¿no? Donde las conflictividades políticas son menos explícitamente políticas y están planteadas en otros lenguajes. Por ejemplo, está muy ocluido, así como supuestamente en la Argentina no hay negros ni indios, ¿no? Es el viejo mito, supuestamente en Estados Unidos no hay clases. Más o menos funciona, lo estoy diciendo de manera exagerada, pero es bastante así. De la misma manera, hay configuraciones que tienen conflictividades más explícitas o más brutales. O sea, no en toda configuración cultural, por ejemplo, es posible la violencia física, la violencia política, el genocidio. Hay configuraciones que tienden a estructurarse numéricamente, ¿no? En esta idea de 2, 3 o otros números. Hay configuraciones que tienden a la dicotomía, al binarismo y otras que no. Bueno, una de las maneras entonces que yo quería subrayar en esta charla, y que además Liliana me dijo que tenía que ver con cosas que estaban discutiendo ustedes, es la idea de trabajar la idea de frontera, pero ya ustedes entendieron que yo me di cuenta de eso en una frontera física, pero después lo que yo hago en mi trabajo es llevar la idea de frontera a una zona que no es física. Puede ser físico o no, pero eso, digamos, es otro problema. Hay muchas fronteras que son virtuales, que no son físicas, ¿no? Pero sí son fronteras de la significación, desde este punto de vista. Y para encontrar esa frontera de significación, una de las maneras que me parece especialmente productiva es seguir la trayectoria, ir detrás de la dinámica de los falsos cognados, ver cómo se mueven los falsos cognados, ¿no? O sea, para los que por ahí no tan tiempo, si alguien no es de lenguas, el falso cognado es típicamente la palabra en un idioma que yo no conozco, la palabra que yo creo que entiendo, y en realidad significa algo totalmente distinto a lo que yo creo, ¿no? El ejemplo típico en inglés es actually, ¿no? Es el típico ejemplo en inglés, pues actually no quiere decir actualmente, ¿no? No solo, o en portugués engrasado, que quiere decir gracioso. Bueno, esos son los falsos cognados. El punto, en un momento posterior a la escritura del libro, yo me doy cuenta que esa idea me sirve para entender
justamente esto, dictadura en esa frontera, por ejemplo, ¿no? O, no sé, derechos humanos, o migración, yo qué sé, está lleno. En realidad, en el lenguaje internacional yo diría que dominan los falsos cognados. Así que está para hacerse una panzada en ese sentido, porque todos creemos que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad estamos hablando de cosas completamente distintas. Y en ese plano estamos en la frontera de la configuración, ¿no? Allí donde las personas entienden. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, la palabra desaparecido en la Argentina tiene un significado que es casi solo argentino, ¿no? O, por ejemplo, la palabra campo o campo de concentración, digamos, adquirió un sentido muy específico en la Alemania nazi, pero en nuestro país tuvo otra lógica el campo, o sea, también tuvo lógica de exterminio, pero digamos, fueron distintos los campos acá, y en otros países hubo campos, y fueron muy distintos. Entonces ahí uno puede encontrar millones y millones de ejemplos de falsos cognados. Pero hay otro problema que es que adentro de toda configuración todo el tiempo hay falsos cognados. No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero por ejemplo, en este país tan recalcitrantemente polarizado, ¿no? En general, hay palabras que, si vos las decís en voz alta, en el contexto equivocado, te colocan automáticamente en una supuesta posición política que está completamente homogeneizada y se sabe perfectamente todo lo que eso implica, incluso en términos morales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por decirlo así, si vos, por ejemplo, decís, y a mí me gusta mucho la igualdad, sos kirchnerista y corrupto, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, ahí eso es un falso cognado. Perdón, 3. Igualdad, kirchnerista y corrupto son 3 falsos cognados porque todos los argentinos hablamos todo el tiempo de corrupción y sin embargo estamos hablando de otra corrupción. Cada uno de nosotros, o sea, quiero decir, hay distintos sectores en la Argentina que cuando dicen corrupción están diciendo, están refiriéndose a cosas distintas. Cuando dicen kirchnerista, también están aludiendo a cosas distintas. Cuando dicen igualdad, también están aludiendo a cosas distintas. Ahora, hay una cosa un poco rara, y ustedes capaz que me ayudan acá con sus conocimientos lingüísticos. Yo, como estudié comunicación, hice muchas semióticas, y se nota en mi trabajo, digamos, la presencia de eso, pero hay algo que quizás es lo más intrigante, que es que si ustedes dicen Alejandro Grimson en esta sala, dicen, acá está, o sea, hay un referente, ¿no? Que sería como la forma más simple del signo. Un signo que ni siquiera es mesa, porque mesa, sí, este es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que no es un referente material, sino que es un concepto, etcétera, etcétera. Ahora, cuando es un nombre propio, sí, es un concepto, pero está muy encarnado en un rostro. Entonces la pregunta es cómo puede ser que los nombres propios devengan falsos cognados. ¿En qué sentido? En el sentido que, obviamente, si en este país se dice Macri o se dice Cristina, obviamente son falsos cognados. Porque, salvo que vos estés dispuesto a escuchar, entonces te das cuenta que cualquier cosa que hayas querido decir respecto de Cristina o de Macri no están de acuerdo muchos de los que están escuchando, no están de acuerdo justamente no en el referente corporal del nombre propio, sino que no están de acuerdo en la connotación, en el concepto que vos querés implicar cuando dijiste ese nombre propio. Que no es algo argentino, eso pasa con Chávez, pasa con Trump,
Pasa con Lula, pasa con Dilma, pasa con Evo, pasó con Evita y sigue pasando. Por ejemplo, no sé si saben ustedes eso, pero yo lo leí en los diarios y no me sorprendió tanto. Cuando salió el billete con el rostro de Evita, había comerciantes que no lo aceptaban. Pero eso es, digamos, es un ejemplo extremo del falso cognado. ¿Por qué? Porque el dinero es algo que es un acuerdo básico de una sociedad. Esto significa trabajo, es un equivalente de trabajo, un equivalente de ahorro, un medio de pago. Si yo no acepto, ¿no es cierto? Hay una radicalización tan fuerte de esa repugnancia, de ese rechazo, que llega hasta ese punto. Entonces, digamos, están estos dos tipos muy distintos de falsos cognados, donde en un caso estamos hablando de la frontera de la configuración y en el otro caso estamos hablando de la lógica conflictiva de la configuración. Bien, bueno, ahí, por eso, para poder ver cómo funciona todo esto, obviamente que hay una cuestión central que es la cuestión de los contextos, y por eso justamente la palabra configuración viene a intentar ser un poco más precisos, de la mano de muchos otros, por ejemplo Goffman y muchos otros, Claudia Viola, Rita Segato en sus formaciones de diversidad o de alteridad, viene a intentar ser más preciso qué quiere decir contexto. ¿Por qué ser más preciso? Porque muchas veces sucede que un académico, a veces joven y a veces no tanto, dice, yo tengo este objeto. Primer capítulo, contexto histórico. Chao. Es raro decir, nadie sabe qué quiere decir contexto histórico. Porque el contexto histórico parece ser las cosas que estaban sucediendo mientras mi objeto aconteció. Pero en realidad eso presupone que hay algo que está completamente afuera, rodeando, digamos, al objeto, cuando en realidad el contexto está en el objeto. Y la configuración yo la encuentro en la parte, en cada parte yo encuentro la configuración, porque cada parte es necesariamente relacional, no existe sin relación con la otra parte. Entonces, para ir cerrando, lo que me gustaría es plantear que, a mi juicio, tenemos que tener mucho cuidado en que estas conflictividades hermenéuticas, para llamarlas de alguna manera, estas diferencias de significación, etcétera, sean explicadas a partir de una teoría de los intereses. Ah, no, interpretamos todo distinto porque tenemos intereses opuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan las diferencias interpretativas hermenéuticas en la política? Por intereses, que en ese caso serían de clase social, por ejemplo, o lo que ¿por qué se dan las diferencias hermenéuticas entre varones y mujeres? Por la desigualdad de género y los intereses. ¿Por qué se dan las diferencias interpretativas entre padres y hijos? No se sabe. Por el control, porque el padre quiere controlar y el hijo quiere autonomía. Hay toda una concepción simplista, casi digamos un economicismo degradado ya, o sea, el economicismo es malo, pero encima en este caso ya estamos en una degradación del economicismo, que es la idea de que no existe el inconsciente, no existen los deseos, no existe la sedimentación del sentido común. Los sujetos somos todos sujetos plenos de conciencia y de intereses y defendemos nuestros intereses, que ya alguien sabe cuáles son mis intereses. Puede saber si los defiendo bien o mal. Ahora,
hay situaciones muy micro que muestran de manera clara que no es así. Así como les preguntaba antes sobre otras cosas, les pregunto si conocen, por ejemplo, una pareja que quiera seguir juntos y sin embargo no se terminan de entender entre ellos. Es un caso muy micro, muy chiquitito, pero que es muy obvio que hay un interés compartido y sin embargo hay una diferencia interpretativa, una diferencia de significación que les cuesta elaborar aunque quieren elaborar. Pero hay muchas cosas que queremos con otros. O sea, si yo encaro con alguien un trabajo cooperativo y sin embargo hay diferencias interpretativas que no tienen que ver necesariamente, a veces sí, no estoy diciendo que no pueda haber intereses distintos, estoy diciendo que no pueden reducirse la diferencia de significación a la supuesta existencia de intereses contrapuestos, como si todo fuera conciencia plena, objetividad absoluta, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay muchísimo en la teoría social, en la teoría cultural, que nos muestra que hay algo más. No hay algo más, hay muchísimas otras cosas en la vida social que tienen que ver con las emociones, en cómo se te eriza la piel, en cómo pensás sobre vos mismo, sobre quién sos, en qué cosas se juega tu propia identidad. Por ejemplo, algunos de nosotros, en cómo nos vaya este jueves, en las eliminatorias, se nos puede jugar una parte de nuestra alegría, nuestra tristeza por algunos años, si nos llegue muy mal, ¿no? O con el equipo de fútbol, parecen cosas muy menores, no lo son para nada, porque puede trasladarse después a la propia ciudad, al propio barrio, a la familia, a la acusación, a la política, en fin, a la música, a la estética, a la lengua, al conocimiento de la lengua. Por ejemplo, ustedes esto lo deben saber bien, hay configuraciones que le dan mucha relevancia a la elegancia en el uso de la lengua y la perfección en el uso gramatical y en la pronunciación. Y hay otras configuraciones que le dan menos relevancia a eso, y le dan más relevancia a la efectividad comunicativa del hablar. Bueno, ahí tienen, digamos, formas de clasificación, de jerarquización, de estigmatización mayores o menores. Porque además eso se asocia con qué implica ser extranjero o qué implica ser nacional en un contexto, en otro contexto. Bueno, yo quería terminar, pero lo podemos retomar después de las preguntas para así abrir una discusión. Quería terminar haciendo una alusión a la noción de hegemonía, porque, bueno, cuando hablamos de circulación, de significaciones, cuando hablamos de sedimentación en sentidos comunes, cuando hablamos de sectores poderosos y de sectores subalternos, de partes y todo, de conflictividades, estamos en el territorio de pensar a partir de Gramsci, de los autores que siguieron a Gramsci, cómo esta idea de la heterogeneidad, de la multiplicidad de los puntos de vista que conviven conflictivamente en cualquier configuración, suturan en cada uno de los momentos históricos. Es decir, no pensar la sociedad como una sociedad que es esto o es aquello, sino pensar la sociedad como esa multiplicidad casi inacible, casi inabarcable, que en un momento específico sutura de ciertas formas, se articula en una cadena de significación y produce ciertos efectos, ciertas consecuencias culturales, sociales o políticas. Entonces, yo pienso, también con instituciones que han sido bastante corrientes y que podemos profundizar en una pregunta si a ustedes les interesa, que si, después de haber dicho todo lo que dije en esta última hora, me parece a mí que, por ejemplo, quienes hablan de batalla cultural como si fuera una batalla de identidades,
no entendieron lo que yo dije toda la hora previa. Porque, digamos, una batalla en la cultura no es una batalla de identidades cristalizadas, porque las identidades cristalizadas y dicotomizadas son una de las formas contingentes que la cultura asume en determinados momentos históricos, y las batallas culturales tienen que ver con cómo se estructuran estas cadenas de significación y estas series semióticas en el proceso histórico. Entonces, a mí me parece que, estoy bastante convencido sinceramente, que si podemos desplegar una reflexión con más investigación, con más argumentos en este sentido, creo que también podemos hacer una contribución desde las universidades, desde la investigación, para poder desplegar de manera más adecuada aquellas batallas que nos parezcan relevantes para que la cultura tenga el papel que muchos deseamos en contribuir a sociedades más democráticas y más igualitarias. Muchas gracias.